voz y que tenga tapabocas, pero estoy bastante agripado. Bueno, posgrado de pertinencia y calidad. Son dos palabras que van de la mano, aunque a veces las ponemos a un lado, ¿no? ¿Por qué calidad? Miren, cualquier universidad seria que se respete o que quiera ser seria, sabe que sus programas académicos de pre y sobre todo de posgrado no es suficiente y no vale con transmitir un conocimiento de punta de una parte a otra. Nosotros podemos aquí replicar la información y la teoría espectaculares que estén en los países desarrollados de Europa Occidental o de Norteamérica, y eso no va a hacer ningún gran aporte a ningún estudiante de posgrado. Por eso no nos vanagloriamos de traer a un gran expositor, aunque eso es importante. El punto es que en los posgrados toda la información y el conocimiento que se enseña está basado en líneas de trabajo que se aplican o en consultorías o en investigación. Si estamos hablando de especializaciones y maestrías en profundización o maestrías investigativas y doctorados. Es decir, el conocimiento de punta que tú encuentras en el mundo, tienes que encontrar la manera en que sea útil y funcional en la región actual donde estamos. Si no, no sirve absolutamente de nada. ¿Cómo se hace eso? Con estudios longitudinales, transversales, etcétera, ¿no? Para poder entender si eso que está sirviendo aquí me va a servir y cómo tengo que adaptarlo. Hay miles de ejemplos de muchas áreas donde yo podría poner cómo un conocimiento muy formal fue pensado sin tener en cuenta un contexto de extrema pobreza con el que a veces nos toca trabajar en nuestros trabajos. Y ese conocimiento, si no es contextualizado o adaptado a esas necesidades, el conocimiento va a atropellar esa realidad y va a imponer realidades asumiendo que está interpretando cuando no se ha dado cuenta que está desconociendo una realidad y la cual no va a poder intervenir. Entonces, todo el conocimiento espectacular que te van a dar no lo vas a poder aplicar. Miren, esta universidad, con la oficina del egresado, hace muchos años hace una reunión periódica, cada 2 años, en este momento creo que está ya anualmente, con los empleadores de la universidad. Y lo que encontramos es que toda la retroalimentación y las peticiones que nos hacen no es tanto de contenidos teóricos, son muy pocas las cosas que a veces nos dicen, y eso está bien porque nos retroalimenta, pero sobre todo nos dicen cosas de competencias y habilidades. Y hay algunas que me llaman poderosamente la atención, que son competencias que tratamos de desarrollar explícitamente en algún grado en pregrado, pero sobre todo en posgrado. Por ejemplo, la capacidad de resolver problemas, ojalá cordialmente, en equipo y autónomamente. Cualquier persona que hace un posgrado tiene que tener esa capacidad. De absolutamente nada te sirve hacer una especialidad médico si no eres capaz de manejar la presión para resolver un problema en una situación crítica. De nada te sirve entender o manejar una teoría en el área financiera si no soportas la presión para tomar decisiones y hacer análisis objetivos en una situación crítica bajo presión. Y así puedo colocar cientos de ejemplos. Entonces, lo básico es la aplicación y esa es la principal, a mi juicio, competencia que el mundo laboral le está pidiendo hoy a una persona. Cómo aplicar el conocimiento en distintos contextos para los que incluso no está preparado teóricamente. Yo soy psicólogo, yo nunca me preparé para ser vicerrector, jamás, ni lo pensé cuando estudiaba, ni lo pensé cuando ingresé a esta universidad a trabajar. Y la vida me fue poniendo en ciertas situaciones donde me ha tocado aprender a aplicar el conocimiento que yo tenía a distintas situaciones laborales de trabajo. Ese es el mundo de hoy, cómo aplicar el conocimiento en distintos contextos de manera interdisciplinaria, porque ninguna profesión en ninguna parte aplica el conocimiento solo en el contexto de su profesión. Un administrador tiene que trabajar con ingenieros mecánicos, o ingenieros industriales, o economistas, etcétera. Por poner un ejemplo, y así con todos. Entonces, aprender a trabajar interdisciplinariamente, aplicando en distintos contextos es básico. Y eso es lo que se aprende básicamente en un posgrado. ¿Cómo? La formación educación superior está diseñada para que el pregrado te enseñe qué.
y el posgrado te enseñe cómo aplicas ese conocimiento que debes aplicar. El pregrado te hace algunas marañas, sí, te pinta algunos pequeños panoramas, pero en el posgrado es donde tú aprendes cómo aplicar, cómo. Y hay grados, pertinencia. Tú tienes que saber cuál es tu interés para que sepas cuál es tu posgrado y el nivel de tu posgrado. Me refiero a especialización, maestría o doctorado. No tienen que competir uno con otro. Eso no hay uno mejor que otro, para decirlo de una forma más simple. El que es mejor es el que vaya acorde a tu necesidad, acorde a tu perfil profesional. Hay algunos, la mayoría se complementan, las especializaciones con las maestrías o las maestrías con los doctorados, se complementan la gran mayoría de las veces. No necesariamente, pero la gran mayoría de las veces. Entonces, si tu intención es aplicar un conocimiento muy puntual, una especialización o una maestría en profundización sería la clave para ti. Si tu interés es aprender a desarrollar conocimiento sobre un tema y, ¿por qué no?, investigar, porque tu sitio de trabajo te lo permite o te lo exige, una maestría investigativa o un doctorado sería lo ideal para ti. Pero la gente dice, no, yo quiero estudiar un doctorado porque es el título máximo. El título máximo es el más complejo por allá, pero no significa que ese sea el título que le sirva a todo el mundo. Hay personas, en la última graduación de especializaciones, la directora del centro de especializaciones nos mostraba que habían personas que aquí habían hecho 3 o 4 especializaciones, 2 especializaciones y una maestría, etcétera, ¿no? Porque para su perfil profesional, ese es el conocimiento que necesita y ese es el mejor conocimiento que ella tiene. Eso no lo hace ni menos ni más que un doctor. Pero si es el adecuado para ella, es mejor que un doctorado. Si tú estás buscando cómo aportar al conocimiento, porque hay áreas donde te exigen que tú hagas investigación sobre eso, estudios de marca, una cantidad de cosas y sepas de investigación, pues tal vez una maestría investigativa y un doctorado es la mejor opción para ti. Entonces, el tema de la pertinencia no depende por el título solamente, sino por la adecuación de eso a tu perfil profesional. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, aquí tienes una cantidad de stands donde te sugiero que los puedas visitar de acuerdo a tus necesidades, pero yo te sugeriría que buscaras, que indagaras por historias, que indagaras por personas que trabajan en esas áreas, para que conozcas sus estilos de vida. Esas personas en cualquier trabajo tú vas a dedicar entre 8 y 12 horas diarias promedio, ¿sí? Ponle 8, que es en teoría lo tradicional, diarias a eso. Eso marca tu vida, marca tu estilo de vida. Si eres enfermera o enfermero, sabes que gran parte de tu trabajo va a ser de noche. Alguna vez un joven me decía, yo quiero estudiar ingeniería de petróleo. Y decía, qué chévere, ¿sabes? ¿Y en dónde lo vas a estudiar? No sé. ¿Y qué hace un ingeniero de petróleo? No, pues trabaja con petróleo. Pues. Ves y busca dónde trabajan. Y cuando fue a buscar, me dijo, no, ya no, yo no me voy a ir a vivir por allá a los llanos ni no sé qué cosa, bueno, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero se trata de que sepamos que el posgrado por sí solo no define la calidad del mismo, sino la coherencia, obviamente, que tenga con lo que tú quieres. ¿Por qué te puedo garantizar que los posgrados en Uninorte ahora, eso era para hablar de pertinencia, porque son de calidad? Si tú vas a Colombia, te vas a dar cuenta que el promedio de títulos, voy a hacer un pequeño paréntesis, vámonos, ¿quién es que te da como educadores el mayor título como educador? Un doctor, ¿sí? Tú en Europa, Estados Unidos, no puedes trabajar en una universidad si no tienes un título, eso es obligatorio, eso ni lo miran porque se supone que tiene que ser así. Si tú vas a Latinoamérica o vas a un país como Colombia, te vas a dar cuenta que en muchísimas universidades el porcentaje de profesores con título de doctor es alrededor del 10 o el 12%. Esta universidad, al ser una universidad de provincia, es decir, que no está en el centro donde está centralizado el dinero del país y las oportunidades, ha hecho un esfuerzo financiero extremadamente grande. Y cuando digo extremadamente grande, son varios miles de millones que ha invertido a lo largo del tiempo en formación de profesores, doctores y magíster. En el exterior, en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Oceanía, Asia, en países de alta calidad,
para que ustedes puedan tener una formación de alta calidad. Entonces, en un doctorado, el 100% de los profesores son doctores, no hay forma de que no sea así. En eso nosotros tenemos una trayectoria tremenda. Comunicación social tuvimos, por ejemplo, el primer doctorado de todo el país. Sí, por decirles un ejemplo, y así en varias áreas. En algunos casos, los primeros doctorados en ser acreditados en todo el país en sus áreas. En las maestrías, si tú quieres acreditar una maestría internacionalmente, necesitas que el 60% de esos cursos de esa maestría sean dados por doctores. Nosotros cumplimos con eso. Eso, ¿quién lo cumple en Colombia? Contados con los dedos de la mano. Es extremadamente difícil y costoso, ¿sí? Para una universidad de poder tener ese nivel de calidad, ¿no? ¿Por qué te doy este dato? Para que sepas que la opción de calidad no está en entredicho. Que la opción de calidad que tú quieres, si la estás buscando, aquí la vas a encontrar a ojos cerrados en cualquier área, porque eso no se discute en esta universidad, ¿no? Disculpen. A manera de calidad, hay un detalle interesante que nosotros hemos identificado para las personas que quieren hacer especializaciones, maestrías y doctorados. Y es el tema de redes profesionales. Una persona que quiere hacer un posgrado, quiere actualizarse en un conocimiento, necesita mejorar su perfil, obviamente, necesita mejorar tal vez en un escalafón y el posgrado se lo permite, etcétera. Pero también quiere y necesita aprender a hacer redes profesionales. Por eso tú en un posgrado vas a encontrar personas de todas partes, con perfiles interdisciplinarios, con personas locales, con personas regionales, con personas nacionales y personas de afuera, que te permitan a ti acceder no solamente a conocerlos a ellos, sino conocer las redes donde se mueven las personas que trabajan en esas áreas, para que tú empieces a tener acceso y contacto a esos espacios, a esos mundos, etcétera, ¿no? Esos mundos de redes no se imaginan, de pronto sí se lo imaginan, lo importante que son para el mundo del posgrado hoy en día, para el mundo profesional. ¿El solo hacer el posgrado te sirve para mejorar tu vida profesional? Pues claro que sí, pero no solo es hacerlo el posgrado. Como decía al principio, y aunque aparentemente es por sentido común, lo puede ser, no, porque muchas personas lo dan por sentado y no lo hacen, es encontrar maneras prácticas y operacionales de poder aplicarlo en contextos necesarios, Voy a salirme aparentemente un poquito de tema, pero no. Personas que quieren emprender. Las personas que quieren emprender pueden hacer un posgrado. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que emprende haciendo o no haciendo un posgrado? Obviamente tienes un conocimiento formal que te permite entender la realidad, pensar lógicamente y aplicar el conocimiento de una forma ordenada, sistemática, etcétera, ¿no? Pero en los estudios nos muestran que en el mejor de los casos solamente el 30% de esos emprendimientos profesionales con o sin posgrado se mantienen. Porque ¿de qué depende? No solamente del conocimiento, sino de la capacidad, de la disposición, de las competencias de las que ahorita hablaba, para mantener eso en el tiempo, para poder, por ejemplo, enfrentar la presión de ser tu propio jefe. Pero sí está demostrado que las personas soportan mejor esa presión con estudios formales, porque con estudios formales saben qué hacer. Sin los estudios formales van intuitivamente ensayando, ensayo y error. Y un estudio formal como un posgrado te permite saber, encontrar las herramientas, tener el pensamiento crítico básico para tú poder tomar decisiones y saber por dónde tienes que ir, cómo aplicar el conocimiento y de qué manera poder hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, aplicar un posgrado no es algo tan fácil, pero tampoco es algo tan extremadamente irreal. Aplicar el conocimiento del posgrado, esa es tu gran tarea. Por eso el posgrado es con fines aplicados. Por eso el conocimiento de un posgrado nunca es teórico práctico, porque se trata de cómo aplicar el conocimiento. En esta sociedad, en esta región, tenemos infinitas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades básicas que tenemos a nivel social, empresarial, financieras, etcétera, ¿no? Esa es una pregunta básica que te tienes que hacer para que tú empieces a pensar en dónde es tu aporte, en dónde es la oportunidad de profesional o de trabajo que tú ves. Encontrar el posgrado en el nivel que a ti te interesa. Acuérdate que no hay niveles mejores o no.
Hay niveles solamente buenos que son los aplicables a tu interés. A tu interés. Hay personas que en la vida preferirán hacer una carrera técnica por su interés de vida y su perfil y su proyecto, y eso es lo mejor para esa persona. Pues sí, ¿quién va a discutir? Pero si es necesario, y eso se necesita, es más, en Colombia se necesita muchísimo ese perfil. Pero lo que sí es básico es que el posgrado te enseña a pensar lógicamente, te enseña a pensar críticamente, te enseña a pensar sistemáticamente, y eso nunca lo va a suplir ninguna experiencia empírica. Con ese tipo de pensamiento puedes tener una experiencia empírica que puedes empezar a sistematizar, y esa es la gran ventaja. Porque hay personas que dicen, no, ¿yo para qué voy a estudiar si yo me pongo a hacer cualquier cosa y me gano la vida? No sé si esto implica el formato de espacio para preguntas o algo por el estilo. Ya me dicen que sí. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta que quiere que resolvamos sobre los posgrados en general. Si el estudiante se va a graduar de pregrado y va a pasar a posgrado, ¿cómo puede como que enlazar el grado de profesional con el grado que va a tener el posgrado? Gracias. Fíjate que hablando de los perfiles que hablaba al principio, cuando yo me gradué, hace bastante, hace 3 décadas y pico, alguien en esa época, cualquier persona te iba a decir, primero trabaja y luego estudia, ten experiencia antes de hacerlo. Eso sigue estando en el ambiente y eso es muy válido todavía, pero el mundo laboral de hoy ha cambiado tanto que se le exige a las personas salir con un conocimiento formal que el posgrado es el que te lo puede dar. Entonces, hoy en día ya está muy normalizado que un estudiante de pregrado haga lo que llamamos enlace pre-posgrado. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Tienes que avisar al coordinador de pregrado que quieres hacer un enlace, te vas al coordinador de posgrado, pide los requisitos de admisión, vas a la coordinadora o coordinador de pregrado, llenas todo lo que tengas que hacer, buscas todos los formatos, te vas a registro, buscas tus notas, etcétera, las entregas a la coordinación de posgrado y ellos son los que te hacen la admisión. Es decir, depende del posgrado, no del pregrado, pero el posgrado lo hace con el visto bueno de la coordinación de pregrado. La coordinación de pregrado le da como el chulo, ¿sí?, de que todo está bien, el ok, de que cumples con los requisitos para hacer el posgrado, ¿no? Y en ese momento, obviamente, puedes hacerlo sin ningún problema. Eso aplica para el último año del pregrado, ¿sí? Y hay un descuento ahí que te pueden dar, bueno, etcétera, ¿no?